Ordenando tu mundo interior es el tema que vamos a estar tratando y es con relación a todo lo que tiene que ver con lo que tiene los órdenes prioridades en nuestras vidas. Luego que entra el pecado al mundo, recuerde que todo fue trastocado, fue cambiado, tergiversado, y nosotros vamos a ver a la luz de la palabra del Señor qué tan distorsionadas están las prioridades en nuestras vidas, qué lugar ocupa el trabajo en mi vida, qué lugar ocupa Dios, las relaciones, mi familia. Vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. Así que ya ustedes saben, ordenando tu mundo interior. Ese es el tema que estaremos tratando en unos instantes, pero nada, queremos decirles que el programa Mundo Cristiano es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco, y recuerda que nosotros tenemos culto los días domingos a partir de las 9 de la mañana y luego nuestro culto de acción de gracias a Dios. Recuerda que los segundos domingos nosotros tenemos lo que son el servicio, lo dividimos en dos fases. La primera parte estamos en la escuela bíblica, 9 a 11 de la mañana, y luego nos retiramos a nuestros hogares y retornamos a las 6 de la tarde con lo que es el culto evangelístico, con un enfoque. Es para Dios ese culto, pero con un enfoque en lo que es la predicación del Evangelio a las personas que nosotros invitamos, a las personas que son invitadas al culto, para que puedan escuchar el Evangelio, esa buena noticia acerca del mensaje de salvación y en la condición que se encuentra esa humanidad que no conoce al Señor. Esa es la información. Luego que uno le da la información, el diagnóstico, entonces la persona tiene la posibilidad de poder aceptar el tratamiento o que se le está ofreciendo con relación a esa condición en la cual nosotros heredamos producto del pecado del hombre, ¿verdad? Ahí en el huerto, cuando inicia la peregrinación de toda la humanidad, cuando Dios crea al hombre. Entonces, nada, señores, y el martes tenemos escuela bíblica, escuela bíblica no, verdades bíblicas. Los martes las verdades bíblicas, y también tenemos los días jueves, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. También queremos por acá nosotros externar nuestra más sentida condolencia por la partida a la presencia del Señor de nuestra hermana Luz Samuel, viuda Samuel, hermana viuda Samuel Luz. Ella partió con el Señor. Pero nada, nosotros sabemos y entendemos que en estos momentos nuestra hermana Luz está de manera consciente delante de la presencia de Dios y con una capacidad más inmensa que la de nosotros en estos momentos. Eso entendemos nosotros por medio de la palabra de Dios. Así que nada, sabemos que la separación física ante los familiares allegados es dolorosa, pero sí sabemos y entendemos que está en un lugar mucho más donde no entra, donde no penetra la polilla ni el orín, como dice la palabra del Señor, lugar totalmente diferente, pero gracias por ese legado dejado por esta mujer muy incansable en lo que tienen que ver las tareas propias de la Iglesia de Dios, la profecía específicamente central, donde nosotros le conocimos, pero gracias le damos al Señor que ya ella está en un mejor lugar, está en un mejor lugar y de manera consciente. Eso estamos seguros por medio de la palabra del Señor, en la cual nosotros creemos, hemos abrazado. Pero nada, vamos a continuar con más este espacio de Mundo Cristiano y hablar de el ordenando tu mundo interior, ordenando tu mundo interior. Y cuando nos referimos inmediatamente entramos de lo que es mi mundo interior, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ordenar nuestro mundo interior? Estamos hablando de todas esas condiciones internas que están propias, que forman parte propia de mi carácter, lo que es mi carácter, lo que tiene que ver con lo que es mi relación con Dios, lo que tiene que ver con lo que es los valores que yo poseo
Eso es mi mundo interior. Cuando hablamos de mi familia, eso, todo eso. Cuando hablamos del mundo exterior, que ya estamos hablando de el hombre exitoso, que ante la sociedad que cuida su reputación, que estamos hablando de lo que se ve ya. El mundo interior, lo que no puede verse, el mundo interior, lo que no se puede ver, como el carácter. Ahí es donde debemos nosotros iniciar el cambio del hombre. Con mucha frecuencia tratamos de cambiar el mundo exterior sin poner en práctica o intentar cambiar el mundo interior. Dicho sea de paso, antes de introducir, hay una anécdota muy, pudiéramos decir, que ejemplifica lo que estamos nosotros diciendo, y es con relación a una niña. Su padre acaba de llegar del trabajo abrumado, muy agotado, cansado. La niña quiere jugar con su papá. El papá, ustedes saben, como en muchas ocasiones llega con algunas frustraciones posiblemente propias del trabajo en el día a día. Y bueno, ella quiere jugar con él y él no está en eso ese día. Ya le dice, se le ocurre una idea, y fue que él estaba leyendo el periódico, estaba tranquilo, tomó el periódico y había un mapa mundial, y él agarró, lo trituró en diferentes pedazos, en diferentes partes, y se lo dio a la niña con el propósito de que ella ganase un poco de tiempo, unas 2 horas, para él recuperarse, descansar. Y al cabo de unos minutos la niña regresa con todo lo que es el mapa compuesto, todo lo que tiene que ver ese mundo bien compuesto. Y el papá se siente sorprendido, pero ¿cómo es posible que en tan poco tiempo haya podido lograr organizar lo que es el mundo? ¿Cómo lo pudo lograr? ¿Cómo lo hizo? Inmediatamente la niña lo que le dijo lo siguiente: no, papi, lo que pasó fue lo siguiente. Del lado opuesto hay un hombre, y lo que yo hice fue que cada parte que compuse de ese hombre la puse tal cual, sus piernas, sus brazos y demás. Inmediatamente yo puse cada parte de la que le correspondía a ese hombre. Inmediatamente el mundo ya quedó completamente, vamos a decir, arreglado, compuesto tal cual. ¿Eso qué me da a entender? Que para nosotros resolver la situación que se encuentra o existe en este mundo, necesariamente debe de ser el hombre restaurado, el hombre debe de ser corregido, pero para eso ustedes saben cuál es la solución para que ese hombre pueda conocer, sea restaurado, porque luego que la entrada del pecado al mundo, todo fue trastocado, todo fue distorsionado, y por eso vemos que el hombre hoy día, sus órdenes de prioridades la ha invertido en muchos casos. Nosotros como hombre hemos invertido el orden de prioridades, y en muchos casos ponemos al hombre en primer lugar como orden de prioridad, el trabajo en segundo lugar, relaciones tercer lugar, y familia, y luego quizás al final ponemos a Dios, y eso es totalmente contraproducente con lo que son los principios establecidos en la palabra del Señor. Entonces, cuando pasa ese tipo de anomalías en nuestra vida, que ese es ese es lo normal, eso es en nuestros días, esa es la manera. Aunque posiblemente tú le preguntas a una persona cuál es su orden de prioridad, y verbalmente te va a decir que su orden de prioridad es Dios, la familia, pero cuando tú vas a lo que es la práctica es todo lo contrario. Tú vas a la práctica y tú vas a ver que su orden de prioridad posiblemente sea en primer lugar su trabajo, luego sus relaciones y otras actividades que pudieran entrar, y posiblemente en un quizás último lugar entraría lo que es Dios, cuando no debe de ser así. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú cambias ese orden de prioridades,
todo está, se trastoca, todo se daña y hay una frustración sumamente interesante, sumamente importante en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso en el día de hoy ese es el tema, ordenando tu mundo interior. Necesitamos ordenar nuestro mundo interior, pero para lograr eso necesariamente tenemos que conocer cuál es el orden adecuado, cuál es el orden correcto a la hora de yo ordenar mis tareas, ordenar mis prioridades, que debo de tomar en cuenta primero. Y nosotros, en muchos casos, y vuelvo y repito, vamos a decir, el común denominador se tiene como orden de prioridades en nuestros días: hombre, trabajo, relaciones. Como el hombre tiene organizadas esas prioridades, eso se refleja en su interior, obviamente que va a ser un reflejo a lo exterior. Entonces, cuando yo tengo ese orden de prioridades invertido de esta manera, entonces voy a tener los resultados que estamos mirando. Solamente basta con abrir los periódicos o mirar las noticias a nivel nacional, mundial, y nos daremos cuenta el daño tan grande que causa esa inversión de prioridades en la vida de cada uno de nosotros. Como hoy día saben que constantemente somos personas influenciables y el sistema del mundo constantemente está y categoriza y enmarca a las personas exitosas, esas personas con grandes logros a nivel académico, a nivel empresarial, y muy pocas veces hacen mención de éxito en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es la vida familiar de la persona. Eso es muy escasamente. Si usted puede inclusive ver un hombre una persona muy exitosa a nivel profesional, académico, empresarial, usted posiblemente no va a hacer el mismo resultado a nivel de lo que es a nivel familiar. No va a haber los resultados porque obviamente ha afectado, al afectar el orden de prioridades, obviamente ese orden de prioridades ha dado como resultado lo que está hoy cosechando la persona. Y nosotros que estamos aprendiendo en este mundo, debemos de comenzar a ver cuál es el orden de prioridades según la palabra del Señor. Cuando hablamos de ahorita con relación al mundo exterior, ¿qué implica el mundo exterior? El mundo exterior tiene que ver con lo que nosotros hacemos, cómo lucimos, cómo te comportas, mis logros, mis éxitos, la popularidad. En mi mundo interior habla de lo que yo realmente soy, mi carácter, mis valores, lo que pienso, el orden de mis prioridades, mi relación con Dios. Ese es el mundo interior, y si eso es lo que está desorganizado, inmediatamente eso va a terminar desorganizando mi mundo exterior, y eso es lo que nosotros vamos a ver constantemente. Dicho sea de paso, la palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios 5, el 15 al 17, dice de la manera siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿De qué manera yo ando como sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y cuando aquí la palabra habla de tiempo, como fue escrita en griego, el término que usa no es cronos, sino kairo, que es oportunidad. Que me está diciendo este texto, bueno, que debemos aprovechar las oportunidades que se presentan en nuestras vidas, porque llegará un tiempo que se cerrarían, no la vamos a volver a tener. Es el caso de prioridades o oportunidades de yo ver el desarrollo de mis hijos, el desarrollo, cómo se comportan. Si yo no voy, llegará el momento que esa oportunidad se cerrará. Y los resultados de yo no atender a esa oportunidad, bueno, lo voy a ver luego, posiblemente, si mi hijo tiene un comportamiento totalmente inadecuado, que no va acorde con los principios que yo he entendido que deben de ser abrazados por él. Entonces, ahí donde está el detalle. Entonces, necesariamente debemos de darle prioridad
a lo que en realidad tiene prioridad ante Dios, las prioridades, nuestras prioridades. ¿Y qué nos dice el libro de Lucas? Lucas nos dice, vamos a ver Lucas 10:27, que nos dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Vemos allí el orden de prioridades que marca el mismo Señor. Lo primero es Dios. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo como orden de prioridad a mi relación con Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a cada día más conocerle. Cuando yo conozco a mi Dios cada día, a Dios, el Dios de la Biblia cada día más, ¿qué voy a entender? Bueno, voy a entender que mi esposa, que es mi prójimo más próximo, me dice la palabra del Señor que yo debo reflejar la relación de Cristo con su iglesia en mi relación con mi esposa. Ese es el principal. Y por eso Pablo dice que eso es gran misterio. ¿Qué yo hago? Nosotros como esposos debemos reflejar la relación de Cristo con su iglesia en mi relación. Eso es lo primario, prioritario. Cuando yo no hago eso, cuando yo entonces veo esto que yo voy a hacer, bueno, que voy a tratar a mi esposa, así como dice la palabra del Señor. Voy a tener una relación totalmente diferente a la relación que lo tiene cualquier otra persona. Y voy a ahí continuar con otras cosas que pudieran darse, se pudieran, expresar. Cuando yo tengo a Dios en el lugar adecuado. Pero cuando lo tengo en lugares inadecuados, los resultados son catastróficos. Si yo, ejemplo, la inversión, pongo ejemplo el caso que muchas veces ponemos a hombre, trabajo, relaciones, ¿qué vemos allí? Resultado, hombre, trabajo, relaciones, Dios, eso da como resultado frustración, ira. Así es, no hay problemas en el matrimonio, claro, porque estoy tomando todo el tiempo para enfocarme en el trabajo. No, y en mí mismo, en mis relaciones. No, ahora no solamente, no, yo tengo que salir, yo tengo que compartir con mis amigos, con mis amistades y demás. O sea, ahí la familia está muy, muy, muy lejos de todo esto. Entonces esto va a dar como resultado hijos con problemas, hijos con dificultades, hijos con situaciones. Todo lo que hemos visto, la gran mayoría, el 80% de los jóvenes que están en prisión vienen de hogares donde su padre ha estado ausente. Los muchachos en droga, adicción, vienen de hogares donde su padre ha estado ausente. No estoy diciendo que ha estado fuera del hogar, ausente en el sentido que posiblemente haya estado allí, pero su inversión en lo que tiene que ver con el orden de prioridades ha hecho que esté ausente porque las tareas que necesariamente debe realizar en el hogar no lo está haciendo porque lo está enfocando, su orden de prioridades obviamente ha cambiado y como ha cambiado el orden de prioridades, obviamente todo se ha tergiversado y viene todo esto, todos los problemas, jóvenes a destiempo teniendo relaciones sexuales, vienen de hogares donde el padre está ausente, donde jóvenes con adicciones a las drogas, vienen donde el padre está ausente y muchachas con problemas de anorexia nerviosa, viene donde hogares del padre ha estado ausente. Entonces, todo eso son como resultados. Cuando invertimos el tiempo, cuando cambiamos el orden de prioridades. Y eso es, con mucha frecuencia abrazamos ideas equivocadas por el sistema del mundo que constantemente está presionando y diciendo qué debemos de hacer. Imagínense, nosotros los varones estamos más orientados a las tareas. Las mujeres están más orientadas a lo que son las relaciones. Pero ¿qué ha sucedido? Que hoy día esa mujer se le ha vendido una idea totalmente contraria, que la mujer en el hogar no es una mujer exitosa, que atiende a su hogar y su esposo y demás. No, eso no es exitosa, es una mujer que es emprendedora, que tiene su empresa, que es de negocio y demás. Entonces hay muchas mujeres que inclusive han comprado esa idea y ya ustedes saben lo que ha sucedido, han cambiado su orden de prioridades y eso ha hecho totalmente, ha causado todavía más caos en las familias. Eso es lo que ha estado aconteciendo. Esa es la manera que muchas personas tienen. Pero tú le preguntas a alguien,
Esa es la manera, primero hombre, después trabajo, luego entonces relaciones y en el último lugar Dios. Pero si tú le preguntas a una persona, posiblemente te diga lo contrario, pero yo debo de ver las acciones que hace y ahí entonces me voy a dar cuenta cuál es en realidad su orden de prioridad. ¿Cómo el hombre debe tener organizadas sus prioridades según la Biblia? Bueno, según la Biblia el hombre debe de tener organizadas sus prioridades. Dios, como hablamos al principio, eso te va a dar como resultado comunión y paz. Entonces, como en segundo lugar, familia, hombre, familia que implica, entra ahí no solamente los hijos, la esposa, entro yo también. Eso me da propósito, el propósito por el cual el hombre fue creado, con el propósito de proteger, cultivar, de proveer para su familia. Todo eso entra en esa parte allí. Entonces, también voy a relaciones, mis relaciones. Recuerda que yo necesito relacionarme. Hay que relacionarse. Cuando hablo de relación, entre mi relación en mi familia, relacionarme con mi esposo, con mi suegra, esa relación. Hay un nivel de relación que debe de ocupar una posición importante y luego entonces tenemos trabajo, que entonces voy a tener satisfacción. Cuando tenemos eso, entonces vemos la satisfacción. Pero cuando digo orden de prioridades, estamos hablando de que son prioritarias. Ahora, el orden que deben ocupar, hemos enumerado cuál es ese orden que es Dios, familia, relaciones, trabajo. Y entonces usted diría, pero hermano Arturo, ¿dónde queda el trabajo en la iglesia? Bueno, queda luego de estas informaciones que le he dado: Dios, hombre, relaciones, trabajo. ¿Debo servir en la iglesia? Bueno, la iglesia. ¿Cómo? Así es, hermanos. Si usted hace todo lo contrario, pone iglesia luego de Dios, usted va a ver los resultados igualitos, porque no es lo que Dios ha llamado servir en la comunidad de fe. Entonces, cuando vamos el hombre está más orientado, ya lo dijimos eso. Ahora bien, ¿qué nosotros vamos a ver ya para nosotros cerrar? Utilizamos lo que es el principio de Pareto. El principio de Pareto en economía, que es un principio bien sencillo, pero que nos da buenos resultados, y es que el 20% de los productos que tú tienes en una compañía te da el 80% de los beneficios. Si tú tienes 10 productos que fabricas, hay 2 que te dan el 80% de los beneficios. Entonces, hacemos una extrapolación a lo que es nuestras relaciones en nuestro orden de prioridad. Si nosotros colocamos en el lugar 1 y 2, primero Dios, segundo familia, ¿qué vamos a tener? Que es el 20%, usted sabe cómo dará como resultado que el 80% de los problemas nuestros estarían resueltos. Pero si usted invierte esa tabla, usted sabe lo que va a suceder, que entonces usted estaría causando el 80% de sus problemas. Cuando yo invierto esos valores, cuando yo invierto ese orden de prioridad, cuando yo pongo trabajo, cuando yo pongo hombre, trabajo, relaciones, entonces yo voy a causar el 80% de mis problemas, y con ese 20% que significa ese orden de prioridad que yo he apuntado, que yo he enfocado. Entonces, en tal sentido, ¿qué yo debo de hacer? Hermano Arturo, pero es que esto es difícil. Ciertamente es difícil por el sistema del mundo. Nosotros como creyentes tenemos pudiéramos decir, ante el no creyente una ventaja, y es la siguiente, que tenemos el Espíritu Santo que nos habita. El Espíritu Santo nos habita y nos da esa capacidad. Pero no solamente yo de un día para otro lo voy a lograr, no lo voy a lograr de un día para otro, es intencional. Yo en este momento debo de inmediatamente entender si mis órdenes de prioridades han estado trastocadas, totalmente distorsionadas, deben de ponerse en el lugar según la palabra del Señor. ¿Cómo debe de ser? Primero Dios, luego familia, viene entonces relaciones, trabajo, porque eso va a hacer, me dará como resultado que el 80% de mis problemas estarían totalmente resueltos. Pero si es todo lo contrario, el 80% de mis problemas yo le estaría causando por este orden de prioridades que yo he invertido. Y eso fue una de las causas del pecado, producto del pecado.
Entonces, en tal sentido, debemos renovar nuestro entendimiento, como dice la palabra del Señor en Romanos 12:2, renovad vuestro entendimiento. Cuando yo renuevo ese entendimiento, entonces voy a comenzar a poder darme cuenta cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Así que ya ustedes saben, ya no tenemos más tiempo. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.